Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar estudiando matemáticas para la prueba avanzo. Te invito a que te suscribas al canal, ya que subimos contenido educativo a cada semana y te puede ayudar mucho. Así que vamos a comenzar con el tema. Las razones trigonométricas son exclusivamente para los triángulos rectángulos. ¿Qué significa triángulo rectángulo? Pues que va a tener un ángulo recto. Entonces, una vez identificamos que es un triángulo rectángulo, vamos a saber que vamos a poder trabajar con razones trigonométricas. Pero, ¿cómo vamos a identificar las razones trigonométricas? Primero tenemos que saber las partes que conforman a este triángulo. Sabemos que el triángulo tiene ángulos y tiene lados. Entonces, a cada lado le vamos a poner nombre. Y tenemos que identificar el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cómo vamos a hacer eso? A continuación te explico. Podemos ver el ángulo A. Bueno, en este caso yo lo he nombrado A, puede tener otro nombre, puede tener una letra griega, eso es lo de menos. Lo que sí tenemos que saber es cómo identificar los lados. Entonces, el lado que está enfrente del ángulo sería el cateto opuesto. Ahora, el lado que va a estar, el otro lado que forma el ángulo recto, porque el ángulo recto es formado por los dos catetos, entonces si ya tenemos el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente. Y el cateto adyacente siempre va a estar tocando el ángulo que nos van a dar, el ángulo que no es el recto, pero una característica del cateto adyacente es que toca el ángulo recto y toca el ángulo que nos van a dar dentro del triángulo, mientras que el cateto opuesto solo forma el ángulo recto. Entonces, el otro lado que nos sobra es la hipotenusa. Ahora tenemos este otro triángulo. En este triángulo lo que vamos a hacer es también identificar las partes del triángulo y primero vemos dónde está el ángulo recto y dónde está el ángulo B. En este caso, pues lo tenemos invertido el triángulo, no está en la misma posición que el primero. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los lados del triángulo? Recordemos, el lado que va a estar siempre enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto. El lado que sobra de los catetos, el que está formando el ángulo recto, sería el cateto adyacente, y el lado más largo y el lado que está enfrente del ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, espero que haya comprendido esta parte de cómo encontrar los catetos y la hipotenusa. Ahora que ya sabemos cómo identificar los lados del triángulo y dónde está el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a pasar a saber cómo identificar el seno, el coseno y la tangente. Entonces, para el seno, tenemos que saber que el seno está por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo se saca esto del seno, coseno y la tangente y cómo se puede aplicar. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular x, en este caso usando las razones trigonométricas. Entonces, vemos lo que nos da el triángulo. El triángulo nos da el ángulo y nos da el valor de un lado, entonces, y nos piden calcular x. Entonces, como siempre a la hora de realizar un ejercicio, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos. Sacamos nuestros datos. ¿Y qué es lo que vamos a escribir aquí? Pues es lo que tenemos. Y tenemos el valor del ángulo. A este ángulo le podemos denominar el nombre que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner A. Entonces cuando digamos A ya se sabe que es el ángulo y que mide 27 grados. Ahora tenemos un lado, pero este lado ¿a qué pertenece? ¿Es el cateto opuesto, el cateto adyacente o es la hipotenusa? Pues vamos a identificarlo. No está al frente, al lado opuesto del ángulo, pero sí está formando el ángulo recto y está tocando también el ángulo que nos dan en el ejercicio. Entonces es el cateto adyacente.
y este es igual a 11 metros. Y pues lo que nos piden es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es igual a X. Entonces, ahora con los datos que yo tengo voy a ver qué razón trigonométrica es la que voy a utilizar. Tengo cateto adyacente y veo aquí, y aquí tengo cateto adyacente y aquí también tengo cateto adyacente. Veo que tengo cateto opuesto, aquí no tengo cateto opuesto, aquí tengo cateto opuesto, pero no tengo hipotenusa, y aquí tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente. Entonces lo que voy a utilizar es la tangente. Entonces ahora que ya he identificado qué razón es la que voy a utilizar, solo paso a sustituir. Y digo que la tangente ahora ya de el ángulo, y en este caso 27 grados, sería igual a el cateto opuesto, o sea X, entre el cateto adyacente, que es 11 metros. Como lo que yo necesito es X, tengo que despejar X, y lo voy a hacer de la siguiente forma. Nos fijamos, X está de numerador, entonces lo sacamos. X sería igual a tangente de 27 grados, el 11 que estaba dividiendo pasaría a multiplicar, entonces sería 11 metros. Ahora X sería igual a, y escribimos esto en la calculadora. Nuestra calculadora tiene que estar configurada para este tipo de ejercicios. Tiene que tener la letra D en la parte superior, porque si no tiene la letra D, pues muy probablemente el ejercicio te vaya a fallar, y no es porque los datos estén malos, sino porque la calculadora está desconfigurada. Entonces metemos tan de 27 grados por 11 y el resultado nos da 5.60 metros. Y así hemos calculado el valor de este lado utilizando una razón trigonométrica, que en este caso fue la tangente. Vamos a realizar el siguiente ejemplo, siempre de razones trigonométricas. Entonces, en este caso nos piden calcular Y, y nos dan el valor de un cateto y nos dan el ángulo C. Y el ángulo C mide 25 grados. Entonces, vamos a empezar a identificar qué partes son las que tengo. Y veo que este lado está enfrente del ángulo que me dan. Entonces esto significa que este es el cateto opuesto. Y comienzo a sacar mis datos. Y digo, tengo el cateto opuesto, que es igual a 22 metros. ¿Qué más? Tengo el ángulo C y su valor es 25 grados. Y tengo el lado que está enfrente del ángulo recto, quiere decir que tengo la hipotenusa, que esto es igual a Y, y que es el valor que yo voy a calcular. Entonces, tengo que recordar en las razones trigonométricas qué razón es la que tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. Si recordamos, cateto opuesto y hipotenusa están en el seno. Entonces vamos a utilizar la razón trigonométrica seno. Entonces seno, en este caso de C, y que C es 25 grados, va a ser igual a cateto opuesto, que es 22 metros, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es Y. Entonces decimos que Y, que está aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar con el seno de 25 grados. Y esto va a ser igual a 22 metros. Esto va a ser igual a 22 metros. Ahora, todavía necesito de seguir despejando y dejo haz Y al otro lado del igual. Tengo 22 metros. El seno de 25 que estaba multiplicando pasará a dividir. Vamos a realizar el siguiente ejemplo y vamos a calcular X y nos dan
la hipotenusa y un lado. El lado que nos dan no es el que está enfrente del ángulo C, o sea, el ángulo de 25, sino que el lado que nos dan es el adyacente. Entonces, vamos a sacar los datos. Sacamos nuestros datos y nos dan el ángulo C, que mide 25 grados. Nos dan la hipotenusa, que es igual a 52 metros. Y nos dan el cateto adyacente, que es igual a X, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, si vemos qué razón trigonométrica es la que nos da hipotenusa y cateto adyacente, es el coseno. Entonces, coseno de 25 grados sería igual a cateto adyacente, X, sobre la hipotenusa 52 metros. Ahora, X sería igual a 52 metros por el coseno de 25 grados. Ahora, X sería igual a, y hacemos esto en la calculadora. 52 por coseno de 25 es igual a 47.12 metros. Y así hemos trabajado seno, coseno y tangente en este video. Si te ha ayudado, suscríbete para que no te pierdas el contenido.